Seguimos en la Tucumana de mañana, pasan 39 minutos de las 10 y arrancamos un mes de septiembre con algunas novedades, incrementos en la nafta, en muchas cuestiones que no son del todo buenas noticias, pero es la realidad, se impone y tenemos que saber. ¿Cuál es la situación si hablamos de lo que pasa a nivel nacional? Con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo que ordena la justicia de dar más información de lo que ha sucedido. Es un amparo de un juez federal, pero le vamos a consultar a él, a nuestro economista, destacado él, tucumano, vive en Buenos Aires hace muchísimos años y cada semana se contacta con la tucumana. Horacio Robelli, ¿cómo estás, Horacio? Un gusto saludarte. ¿Cómo anda, querida señora? Yo con un problema de retorno le escucho mal, pero ¿usted me escucha bien a mí? Sí, te escuchamos bien, Horacio, pero bueno, si tenés algún inconveniente, ¿querés que te volvamos a llamar? Yo te escucho mal a vos, pero ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, te escuchamos bien, Horacio. Bueno, entonces preguntame y yo hablo. Bueno, dale. Quería consultarte acerca de lo que ha ordenado la justicia, que el gobierno nacional entregue más información con respecto a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede traer esto y si el gobierno puede no cumplirlo? Mirá, el problema serio que tiene la Argentina es que está al borde del default, del cese de pago, no puede pagar todas sus obligaciones. Yo te digo, en este último cuatrimestre, que comienza hoy, 1 de septiembre, hasta el 30 de diciembre de este año, porque el 31 es feriado, vencen, según la Secretaría de Finanzas de la Nación, vencen en dólares 8.208 millones de dólares. Y en pesos vencen entre septiembre y octubre 41,86 billones de pesos. Los vencimientos solamente de septiembre y octubre suman 41,86 billones de pesos, de los cuales se supone que el Estado Nacional, a través del Banco Central, tiene un 40% de esos títulos y el 60% privado. Quiere decir que los bancos tienen unos 25 billones de pesos. De esos 41,86 billones de pesos de títulos que vencen en septiembre y octubre del 2025, los bancos tienen no menos de 25 millones de pesos. Al tipo de cambio oficial llegan unos 18.600 millones de dólares. Y las reservas internacionales son negativas. ¿Por qué son negativas? Recordemos que el Fondo Monetario Internacional le prestó 14.000 millones de dólares a la Argentina. Le prestó el martes 15 de abril, ingresaron 12.000 millones de dólares de billetes, vinieron de Washington 12.000 millones de dólares de billetes, y el lunes 18 de agosto otros 2.000 más, le prestó 14.000 millones de dólares, bueno, se fueron. Según dice el balance cambiario del Banco Central de la República Argentina, que publicaron el día jueves, tarde, pero publicaron finalmente el día jueves, el balance cambiario del Banco Central de julio del 2025. Uno se pone en la página del Banco Central, el balance cambiario, y te va a decir este dato que te estoy diciendo. Sí. En los primeros 7 meses del año se fueron 14.199 millones de dólares. O sea que los 14.000 millones de dólares que nos dio el fondo se fueron en su totalidad. ¿Por qué? El mecanismo es perverso y demuestra cómo funciona el sistema. Vienen los dólares a la Argentina, es una deuda tuya, mía, de todos los que nos están viendo y escuchando, deuda pública del Tesoro de la Nación, y el Tesoro de la Nación agarró esos 14.000 millones de dólares y se los dio al Banco Central. ¿Por qué? Porque rescató letras intransferibles. Una letra intransferible era la que había colocado Néstor Kirchner para cancelar casualmente toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y otra letra intransferible la crearon este gobierno, la creó Caputo, para hacer pagos de eso. Para hacerse dólares, le sacaron dólares al Banco Central y pagaron con los dólares del Banco Central y colocaron letras intransferibles. Esas letras intransferibles fueron rescatadas por el Tesoro de la Nación, con lo cual la deuda aparece con el fondo, pero baja la deuda que tiene con el Banco Central. Teóricamente cambiar de acreedor. ¿Cuál es el problema? El dólar es fungible. O sea, ¿qué hizo el Banco Central? Acá viene lo perverso del sistema. El Banco Central se rige por la ley de carta orgánica del Banco Central, que es la 24144, que es agente financiero del Estado. Por eso recibe los dólares que tiene el Tesoro de la Nación, que es deuda pública y se lo da al Banco Central. Pero se da vuelta y es banco de bancos. Le vende a los bancos y le vendió 14.199 millones de dólares, de los cuales en el mes de julio salieron 5.432 millones de dólares. Se supone que el agosto fue mayor todavía, o sea que sigue saliendo dólares
sigue habiendo fuga de dólares. El fondo lo sabe. El fondo lo sabe. Sabe esta cuenta, la tiene esta cuenta, porque lo leo yo al balance cambiario, ellos antes que se publique lo haber leído. Saben lo que estoy diciendo. Y además deben tener datos ya de agosto, o por lo menos un dato preliminar de agosto. Sin embargo, el fondo sigue avalando a este gobierno porque detrás del Fondo Monetario Internacional está Estados Unidos. Por eso, cuando se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se firmó el lunes 14 de abril del 2025, en el Ministerio de Economía de la Nación, vino Scott Bessent. Scott Bessent es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Al cargo del secretario del Tesoro es el ministro de Economía de Estados Unidos, porque al ser ministro de Economía de Estados Unidos es a su vez el principal gobernador del Fondo Monetario Internacional. Entonces, como gobernador del Fondo Monetario Internacional, el que firmó fue Scott Bessent, junto con Luis Caputo y Santiago Bausili. El que firmó fue Scott Bessent. Bueno, el fondo sigue apoyando a la Argentina, pero eso no quita que haya fuga de capitales y no quita que para poder renovar la deuda en pesos tenga que pagar tasas exorbitantes como pagaron. Recordemos que la última licitación, que fue el miércoles 27 de agosto del 2025, pagaron tasas de arriba del 70% anual. Y en el caso de los que colocaron títulos Tamar es un depósito que reciben los bancos por más de 1 billón de pesos, como si cualquiera pudiera depositar 1 billón, con B larga, 1 billón de pesos, equivalente a $750.000, un plazo fijo de $750.000, es en pesos, 1 millón de pesos, y le pagó una tasa el miércoles 27 de agosto, cuando se hizo la licitación, de 86,78%. O sea que estamos tomando crédito, colocan LECAP con una tasa de encima del 70%, y cuando colocan la tasa TAMAR, que es a más largo plazo, las LECAP son 15, 30, 60 días, cuando colocan a más largo plazo, que vence en el 2026, están pagando tasa del 86,78%. Estamos en una situación límite, sin embargo, nadie dice nada de esto porque juegan en consonancia con el gobierno guarda silencio también con esto porque piensa hacer una buena elección el 26 de octubre en la elección nacional de legisladores nacionales, de senadores y diputados nacionales, y cree que este efecto que está teniendo de suba de tasa se va a disipar. Horacio, sí, Horacio, y consultarte sobre, bueno, la realidad nuestra de cada día, ¿no? Porque el gobierno tiene mucha expectativa, está prácticamente convencido de un triunfo, como vos lo decís, en las próximas legislativas, pero hay un panorama, ¿no? Tenemos una Libertad Avanza que sale cuarto en las elecciones de Corrientes, tenemos una situación de aumento de precios. Este mes de septiembre se vino con todo, ¿no? Aumento de naftas, aunque las naftas aumentan cuando quieren, aumentan toda la semana, o sea, no hay un parámetro, no hay nadie que controle nada, o sea, el precio de la nafta es cualquiera en cualquier estación de servicio, incluso YPF, aumenta las prepagas, aumenta el área de educación. Este es el panorama para la gente, ¿no? ¿Aún así hay confianza en el gobierno? Mirá, es lo que está diciendo vos. Esta tasa de interés, si los bancos le cobran al Banco Central esta tasa de interés, te das cuenta que el banco para apretar con una tasa mucho más cara. Ya las tasas, que lo hemos hablado con ustedes otras veces, las tasas para descubierto en cuenta corriente, las pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad como la grande de financiarse en el exterior. Han fugado plata antes, se pueden financiar supuestamente crédito, que es la plata de ellos. Ellos pueden recibir lo que tienen depositado en el banco, lo pueden recibir como crédito y después hacérselo pagar como crédito. Pero las pequeñas y medianas empresas no, a las pequeñas y medianas empresas generalmente se dan una línea de crédito con intereses pactables cada 30 días a 180 días, después se renueva o no. Pero lo que hacen es, bueno, mirá, no te alcanza esta plata, que siempre es poca, te permito girar en descubierto en cuenta corriente. Bueno, ese giro en descubierto en cuenta corriente ya supera el 80-90% anual y hasta el 100% anual. Y peor es con la tarjeta de crédito. Mucha gente no llega a fin de mes y se financia con la tarjeta de crédito y no puede pagar la tarjeta de crédito y los saldos son cada vez más grandes. Bueno, esa tarjeta de crédito que hace unos meses atrás cobraba tasa del 60, 70, 75% anual, ahora está cobrando tasa del 110, 120 y va a llegar a 140, 150% esta semana seguro. O sea, los bancos están esquilmando a la población con las altas tasas de interés. Esas altas tasas de interés se reproducen también en los precios. Por eso que el gobierno comienza en septiembre anunciando aumento del precio del combustible, la tarifa del gas, de la luz, y por supuesto también va a haber aumento de los precios de los productos de la canasta familiar, alimentos de todo tipo, bebidas.
artículos de limpieza. O sea que hay una ola inflacionaria inflada, ya no solamente por el aumento del precio, sino por el alto costo financiero con que tienen que financiar. Una empresa que no vende tiene que financiar su stock, no vendés, y como no vendés no podés recuperar la ganancia, y vos tenés la mercadería ahí parada, y la tenés que financiar colocando, no la podés mal vender, no la podés rematar. Entonces lo que haces, para poder pagar a tus empleados, pagar los impuestos, pagar los costos, la luz, todo esto, toman crédito a una tasa exorbitante de cubierto en cuenta corriente para poder financiar lo que no venden. Este es el peor de los mundos. Por eso te digo, estamos al borde de la cesación de pagos. Lo que honestamente creo que el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos detrás, no van a dejar que este gobierno defaultee ante las elecciones del 26 de octubre del 2025. Pero seguramente después sí. Entonces van a decir, bueno, no puedes pagar, mirá las tasas de interés que están pagando, te das cuenta que no pueden pagar para poder refinanciar las tasas que le están cobrando, dice, ya no van a poder pagar ni esas tasas. Entonces, bueno, dice, llegó la hora del sinceramiento. Y acá viene lo que quieren ellos. Ellos dicen, por esta deuda, es una deuda totalmente inventada por ellos, ahora vamos a hablar de esa deuda, inventada por ellos, pero a cambio de esa deuda se van a querer quedar con el Banco de la Nación Argentina, con YPF, con el Verano Carga, con Aguas Argentinas, se van a quedar con las principales empresas públicas. Y como eso tampoco va a ser suficiente, porque yo les quiero decir a todos que la deuda del 31 de julio es de un total de 447.202 millones de dólares, 447.000 millones de dólares, casi el PBI nuestro. Una deuda impagable. Por esa deuda se van a quedar con las principales empresas públicas y después se van a quedar con los principales recursos que tiene el país, que es nuestro, y sin embargo se van a quedar estos supuestos acreedores por una deuda que es toda ficción. Si vos me dejás contar, lo puedo contar. Sí, sí. Antes de esto, Horacio, hablando de toda la suba y demás que sabemos que se viene, que ya se hacen efectivas desde hoy, ¿cuáles son las proyecciones de la inflación? Porque, bueno, eso es lo que siente la gente en el día a día, ¿no? La inflación que vamos a conocer en los próximos días. Sí, no, digamos, ellos van a mentir nuevamente con la inflación. La inflación ya es poco creíble, nadie puede creer realmente una inflación de esto. Fíjate que la inflación acumulada hasta julio es 17,63% acumulada hasta julio, y están pagando tasa del 86%. Ni ellos creen la mentira que hacen. Hacen una mentira para que se lo crea la población. Son grandes mentirosos y tienen grandes voceros que le encubren, que nadie dice nada. Obviamente que si vos vas a comprar los productos todos los días al supermercado o una vez por semana, vos te das cuenta del salto de los precios, que es periódico. Si no es todos los días, es una vez por semana. Carne, aceite, harina, fideo, arroz, los enseres personales, todo esto crecen los precios. Y ahora te repito, van a crecer más los precios por la simple razón de que las tasas de interés van a aumentar los precios, porque las empresas se tienen que pagar esas mayores tasas de interés, tienen que aumentar los precios para poder cubrir con sus precios ese costo financiero. Claro, claro. ¿Qué me decías del tema de la deuda hace un momento, Horacio? Claro, ¿cómo se origina la deuda? Porque ¿cómo llegamos nosotros a una deuda de 447.202 millones de dólares? ¿Dónde vamos? Cuando después Cristina Fernández de Kirchner, la deuda era menos de 200.000 millones de dólares. ¿Cómo más que duplicaron entre Macri, Alberto Fernández y este gobierno? Y acá hay que ser claro. Por un lado, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, dejó un déficit fiscal de 5,25% del PBI, unos 27 o 28 mil millones de dólares. Ese es el déficit fiscal que dejó, pero era en pesos. Macri lo convirtió en títulos en dólares, dolarizó, no le habían pagado el aguinaldo, no le habían pagado proveedores, había juicio para pagar, todos negociaban en pesos. En vez de cobrar impuestos y aumentar los impuestos, porque la emergencia exigía cobrar los impuestos, Macri encima bajó los impuestos a los ricos, él pertenece al sector, se bajaron los impuestos a ellos, bienes personales, por ejemplo, y nos endeudaron. Ahí comienza una fuerte ola de endeudamiento. Macri terminó endeudándonos en los 4 años en 98 mil millones de dólares. Una deuda que era de 25.000 millones de dólares, la fue agrandando con otra deuda, le dejó 98.000 millones de dólares. Nunca se supo dónde fue eso. Alberto Fernández, cuando inaugura las sesiones ordinarias el 1 de marzo del año 2019, el COVID se declaró el 19 de marzo, pero el 1 de marzo inaugura las sesiones ordinarias,
prometió investigar la deuda hasta la última consecuencia. Ahí aparece que había empresas que habían comprado, por ejemplo, 100 empresas, 24.769 millones de dólares. Y 100 personas, entre los cuales está Emilio Salvador Luque, o sea, Emilio Salvador Luque compró 17,8 millones de dólares. Nunca pudieron justificar de dónde sacaron la plata para comprar esa cantidad de dólares. Nunca lo pudieron justificar y nadie le pidió cuenta. Alberto Fernández dijo que iba a rendir cuenta hasta el último, no hizo nada. Sí, las publicó, pero no hizo más nada. No investigó, nunca le fue a decir a Emilio Salvador Luque, ¿dónde sacaste? Mandaste la quiebra a tu empresa Casa Luque. ¿Dónde sacaste los 17,8 millones de dólares? ¿Dónde sacaste la plata? Bueno, nunca, y compraron 17,8 millones de dólares, porque si yo voy a comprar dólares, a mí no me venden dólares. En cambio, a Luque o su empresa le dieron 17,8 millones de dólares. Toda esta etapa que nadie investigó, Alberto Fernández no solamente la parió, sino que después negoció Martín Guzmán con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional que no nos cobren capital en el gobierno de él. Pero pasaron ese capital, pagaron solamente los intereses, pasaron el capital para el gobierno que venía. Ahí viene, y es más, que era otra bomba, que la bomba de la LELIC, lo hemos hablado contigo varias veces, las letras de liquidez del Banco Central, que eran, los bancos captan depósitos y para que no se pasen a dólar, el Banco Central le recibía ese encaje, hay un encaje remunerado y le pagaba alta tasa, que no era la LELIC. La LELIC funcionaba como encaje remunerado, como ahora funcionan los bonos Tamar, como encaje remunerado. Bueno, le pagó por eso. Eso sumó, según la Secretaría de Finanzas Nacional actual, firmado por Pablo Quirno, la bomba de la LELIC la convirtió en deuda pública. Era una deuda del Banco Central con los bancos, nos la pasaron a nosotros, 43.350 millones de dólares. Entonces, el déficit que había dejado Cristina Fernández de Kirchner lo dolarizó el gobierno de Macri, tomó más deuda por casi 98.000 millones de dólares. Vino el inútil Alberto Fernández, avaló toda esa deuda, lo único que hizo fue negociar para no pagar el capital durante esos 4 años de su gobierno, pero pasó toda la pelota para adelante, y encima nos dejó la bomba de la LELIC, que este gobierno de Javier Milei, en marzo del 2024, convirtió en deuda pública, traspasó la deuda del Banco Central con los bancos a ser deuda tuya, mía y de todo lo que están viendo y escuchando. Deuda pública por 43.350 millones de dólares. Entonces, ese déficit fiscal más la LELIC se fueron a su vez capitalizando porque sobre todo este año no pudieron pagar los intereses. Entonces colocaron letras capitalizables y hace el boom que tenemos ahora de una deuda que no se puede pagar porque el gobierno no tiene recursos para pagar 8.208 millones de dólares, como vencen de acá en el último trimestre, el 1 de septiembre al 30 de diciembre, y los 25 billones de pesos, es en pesos, unos 18.600 millones de dólares. El gobierno no tiene esa plata. Como no tiene esa plata, seguramente tanto el Fondo Monetario Internacional, recordad que el Fondo Monetario Internacional le dio un crédito por 20.000 millones de dólares, de los cuales habían entrado 14.000, faltan 6.000 para entrar. Y también recordad que Todd Besen, el secretario del Tesoro, dijo en Estados Unidos que si la Argentina no alcanzara la plata con el fondo, los 20.000 millones de dólares, porque ellos también habían hecho el cálculo con los vencimientos que había, que podían no llegar a cubrir la deuda hasta octubre, el fondo de garantía que tiene el Tesoro de Estados Unidos les prestaría a la Argentina. Esta es la promesa. Entonces, el gobierno que se recuesta, ellos lo hacen gratis, lo hacen porque detrás de ellos están estas grandes empresas. BlackRock se quiere quedar con el Banco Nación. BlackRock no es ajeno a lo que hace Estados Unidos. Es la persona que administra un activo financiero por 10,3 billones de dólares a través de BlackRock. 10,3 billones de dólares. Si fuera un país, sería el tercer país del mundo. Entonces BlackRock va a hacer todo lo posible para que después de la elección, ante una cesación de pago, no puede pagar, bueno, no me pagues, a cambio quiero el Banco Nación. No me pagues, quiero el PF. No me pagues, quiero Belgrano Carga. Belgrano Carga ya tiene 4 o 5 operadores. Por un lado está Aceitera General Dehesa, que es la que supo tener un tiempo, y el Puerto Rosario. Copco, que es la China. Cargill, que es norteamericana, y después Bunge, que es Bunge, en realidad Viterra. Bunge y Glencore, que es Viterra. O sea, ya tiene compradores. Entonces, este negocio para ellos es, a cambio de una deuda que inflaron ellos, que cobraron intereses monstruosos, que no se puede pagar, a cambio de una deuda que no benefició en nada al pueblo argentino. Se ve que era, bueno, aumentó la deuda de más de 250.000 millones de dólares, 250.000 millones de deuda, y hubiéramos recuperado el Puerto Rosario, el Río Paraná, crear otra marina mercante, construir 3 millones de viviendas y dar trabajo para esas 3 millones de viviendas, no se compró un ladrillo. Es toda una estafa de deuda sobre deuda y nadie dice nada porque los grandes bancos
que son los que, el Banco Central es banco de banco, solamente opera con banco, que son los que cobran comisión por esto, guardan cobarde silencio y pagan publicidad en los medios para que nadie diga nada. Horacio, te quería preguntar ya para ir cerrando, si hay algún sector del poder económico que prefiera, por ejemplo, devaluar, ¿no? O en general están todos apoyando la idea de no devaluar o de bancar esto de mantener el dólar pisado. No devaluar hasta las elecciones del 26 de octubre. Claro. La cesación de pagos te obliga a devaluar. La única forma que vos no podés, ya te digo, si en 7 meses el balance de cambiario del Banco Central reconoce que se fueron del país 14.199 los bancos, el Banco Central opera solamente con bancos. 10 bancos compraron más del 95% de esta suma. 10 bancos, no tienen ni siquiera hacer tarea de inteligencia. Tienen todas las huellas dactilares marcadas. Va a un banco y le compra al Banco Central. Nadie le pide dónde sacó la plata para comprarlo, ni para qué quiere esos dólares, pero el Banco Central le vendió todo lo que nos dio el Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora, 14.000 millones de dólares, le compró 14.199. Se fue todo lo que nos dio el Fondo. Entonces, acá hay complicidad manifiesta. Es una estafa contra el pueblo argentino. Esa es la verdadera casta, los ricos de este país, el capital financiero Manhattan que está de esta operatoria. Después sí van a devaluar. Primero van a mantener esta ficción hasta el 26 de octubre. Después van a devaluar violentamente, 40, 50%, violentamente, y después va a ser más imposible, porque la deuda es en dólares, va a ser más imposible ante la devaluación para vender. Una cosa de ver $1.000.000 al tipo de cambio 1.350 pesos por dólar, y otra cosa es el Estado recauda en pesos, tiene que comprar dólares con sus pesos. Y otra cosa, comprar a 2.000 pesos el dólar. Evidentemente, a esta situación nos llevan a un endeudamiento serial, a un endeudamiento sin fin, ni aún vendiendo todas nuestras empresas públicas. Y después nuestros recursos naturales, vamos a terminar con la deuda. Horacio, querido, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Que tengas una excelente semana y gracias por este contacto con nosotros siempre. Al contrario, sabés que el agradecido soy yo y lamento siempre dar esta mala noticia, pero esta es vez la realidad. Es peor. Es la realidad. Es la triste realidad. Esta es peor y agradezco a la tucumana que me dé la posibilidad de hablar con esta franqueza, de decirnos que estamos al borde del default y nadie, por eso se pagan estas tasas y nadie dice nada. Te mandamos un abrazo, nuestro querido Horacio Robelli. 11 de la mañana, 2 minutos. Tenemos mucho más para compartir. Nos queda analizar lo que pasó en la Ciudadela anoche, muy tarde. Derrota del Santo Tucumano. Por otro lado, lo que se viene. Prepárate, la tucumana de tarde Sí, a partir... Hoy. Claro, a partir de este 1 de septiembre. Después te contamos todo. Quédate en la 95.9, quédate en la Tucumanidad Hecha Radio.